prosélito un convertido? Hermana Rosario. Eso es uno, el que te hace ciudadano. Judío, No correcto. se Sí, es correcto. Gracias, hermana, muy amable. Así de fácil. Un prosélito es alguien que se quiere hacer a la nación de Israel y que debe someterse a la ley judía, estar sujeto a la ley de los judíos. Si ustedes quieren ser judíos, pues usted solamente se somete a lo que la religión judía exige y hablar un poquito de hebreo. No tanto, pero que hable algo de hebreo. Aunque no hablo bien el español, digo, hablar hebreo. Eso nos da una pauta a nosotros de que un prosélito es alguien que se hace a la nación, como el que sea ciudadano aquí. Pero esto estamos hablando de la religión judía. Muy bien, naturalizado. Gracias, hermano. Verso 11. Cretenses de Creta, de la isla de Creta, habían judíos. Allá leímos en una lección que Bernabé era de Creta. Imagínense. Y era judío, y buen predicador, evangelista y misionero de la palabra de Dios. Árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué significa esto? Ahí está la pregunta. ¿Qué quiere decir esto que estamos viendo ahorita? Algunos pensaron en la forma carnal, estos están llenos de mosto, digo, están borrachos, están ebrios. No, dijo Pedro, porque aún son las 3 de la tarde, no puede ser que ya estén embriagados tan temprano. El apóstol Pedro después levantó su mano y dijo, no, esto es lo que dijo el profeta Joel, que en aquellos días el Señor derramaría. Ok, fíjense cuánto tiempo había pasado para que ustedes capten. ¿Cuándo murió Cristo? 14. ¿Cuándo resucitó? El sábado por la tarde. ¿De acuerdo? Entre la víspera. En la víspera del sábado Jesucristo resucita. Ya habían pasado varios días. 40 días aparece el Señor apareciéndoles en esta fiesta. 40 días, 10 días después, sucede esto. Así de fácil, hermano. ¿Se entendió? No se entendió. Jesucristo muere el 14 de Nisan, el 15 los panes, el 16, el 17, el sábado resucita. Pasan estos días de Nisan, están en la fiesta los judíos, cuentan los 50 días y el día de Pentecostés. 40 días se les aparece el Señor Jesús a los discípulos y 10 días después, miren, viene siendo aparentemente la fiesta de Pentecostés. O sea, el Señor mismo les dice, no se vayan de Jerusalén, quédense en Jerusalén porque vendrá el poder de lo alto. Así que, hermanos, así de fácil la lectura bíblica está explicada. Yo creo que ya no hay más que decir, pero si alguno de ustedes de verdad tiene alguna inquietud, la podemos analizar. Vamos a pasar al propósito de la lección. Hermano Oscar, sí, me puede poner ahí el propósito de la lección. Voy a leerlo. Entender el impacto total en el mundo, en la iglesia recién iniciada y en cada uno de nosotros en nuestra relación personal con Dios, el cual es provisto por los increíbles acontecimientos en el día de Pentecostés. Lo vuelvo a repetir, entender el impacto total en el mundo, en la iglesia recién iniciada y en cada uno, 3 cosas hay ahí, en cada uno de nosotros, en nuestra relación personal con Dios. Presentación. Voy a leer el primer párrafo de la presentación, hermano, y quiero que ustedes me sigan allí, ¿verdad? Leyendo allí, por favor, hermano. Después de su resurrección, Jesús se apareció a los discípulos en varias ocasiones durante 40 días. En una de estas ocasiones, Jesús sopló sobre
recibid el Espíritu Santo. Jesús probablemente dio el Espíritu para ayudar a los 11 discípulos para que aceptaran y entendieran los eventos que ellos luchaban por comprender. Días antes ellos habían visto morir a Jesús. Ahora, Él estaba de nuevo con ellos y estos estaban emocionados y perplejos sin entender lo que estaba sucediendo. Al soplar el Espíritu Santo sobre de ellos, en una medida específica, Jesús comenzó suavemente a reconstruir la confianza y la fe de ellos. Me detengo allí un momento en este párrafo. Sabemos lo que están diciendo nuestros hermanos ahí en el párrafo, que Jesucristo en una ocasión dice que los discípulos estaban ahí. ¿Y qué hizo? Dígalo sin miedo, hermano. Sopló sobre de ellos y les dijo: recibid de mi espíritu. Eso dice el párrafo. Les dio una medida allí para entender las cosas que ellos todavía no comprendían. Fíjense algo, hermano. Los apóstoles o los discípulos andaban con Jesús, pero algunas cosas ellos todavía no las entendían muy bien. Todavía les faltaba llegar a un conocimiento pleno de verdaderamente quién era el Hijo de Dios. Ellos miraban a Jesús, lo miraban también así como alguien de lo mismo de ellos, porque lo miraban a un hombre sencillo, humilde, un hombre sujeto a la voluntad de Dios, pero ellos querían ver algo más. Como nosotros en la iglesia, nosotros queremos ver poder en la iglesia, queremos ver grandes... No, hermano. Jesús no se manifestaba así a los discípulos. Párrafo número 2. En el párrafo 2 dice: una mayor distribución del Espíritu Santo se produciría en unos días, por lo que Jesús indicó a los discípulos específicamente que permanecieran en Jerusalén, que no se fueran de allí, que esperaran un derramamiento sobrenatural del Espíritu Santo sobre ellos y en ellos. La promesa de Jesús de que esto iba a suceder se basaba en una profecía y en una enorme necesidad. La profecía venía del profeta Joel. La necesidad era de poner en marcha la nueva iglesia que saldría al mundo para construir el reino ¿de quién? De Cristo. ¿Cuál era la necesidad? De poner en marcha la nueva iglesia que saldría, ¿verdad?, al mundo para construir el reino de Jesucristo. O sea que esto no aconteció solo por acontecer y por ser nomás así y ya se quedó allí. Esto pasó para todas las generaciones y hasta para nosotros. Si esto aconteció aquí, hermano, era para manifestar el poder de Dios y de su Hijo Jesucristo en la iglesia. Ahora, si nosotros nos hemos apartado y nos hemos descuidado y hemos enfriado el Espíritu de Dios, ¿qué va a pasar? Él nos va a pedir cuenta en aquel día. Si la iglesia es la portadora de este Espíritu Santo, ¿qué debe de ser la iglesia? Proclamar al Señor, predicar el Evangelio, venir al culto, hablar de las buenas nuevas, hablarle a las familias. Muchas cosas que podemos decirle hoy en día. Párrafo número 3.
Por 3 años y medio, los discípulos no habían captado el punto principal de la vida de Jesús. Fíjense bien. Lo vuelvo a repetir, porque esto está interesante. Por 3 años y medio, los discípulos no habían captado el punto principal de la vida de Jesús, su ministerio y trabajo futuro. Ellos habían expresado en repetidas ocasiones su deseo de que Jesús fuera su rey. Querían que Él levantara un ejército. Querían que Él expulsara a los romanos de Judea y que literalmente restaurara el trono de David caído. La antigua gloria de la nación de Israel, este Jesús, este es el Mesías y este viene a poner orden mundial. Viene a establecer a Israel nuevamente, a restaurar a David, que el trono de David está botado. Los hijos de David y la simiente de David se perdieron, el trono de David está en ruinas, la Jerusalén está en ruinas, no hay palacio, no hay nada. Queremos ver a un rey, ese era el punto de los discípulos, ese era el pensamiento literal de ellos. Querían ver a Jesús coronado, querían ver a Jesús como simiente de David, lo querían ver sentado en su trono, fíjense hermano. Y Jesús viene como un hombre humilde, con sus vestidos sencillos, con un rostro de apariencia, ¿verdad?, de una persona humilde y manso, hermano. En la iglesia muchas veces nos equivocamos nosotros también, queremos ver, ¿verdad?, a alguien que ponga autoridad y que haga aquí y allá y aparte que corte, parejo. No es eso. El Espíritu de Dios es diferente a lo que nosotros podemos pensar. Ellos querían que el Señor levantara un ejército, expulsara a los romanos, restaurara el trono de David y la antigua gloria de la nación de Israel. Hasta el mismo momento de su ascensión, los discípulos le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Hechos 1:6. Ellos no comprendían que bajo el poderoso derramamiento del Espíritu Santo, ellos darían paso a una fase del reino de Jesús. ¿Qué haría que la simiente de Abraham pareciera ser tanta como los granos de arena en la playa y las estrellas en el cielo? Qué bonito, ¿verdad? Porque ya no hablamos de una nación de Israel ni de todos los judíos, sino que ya hablamos de una iglesia grande, de una iglesia de muchas culturas, de una iglesia de diferentes hermanos, de diferentes nacionalidades. Muy bien. Párrafo 4. La importancia de Pentecostés y el índice de aprobación de Dios de este evento fue fuera de lo común. Cuando el sonido de un rugido como de un viento recio llenó el lugar donde estaban reunidos los 120 discípulos, Dios solo estaba llamando su atención. Él había traído al mundo y a estos fieles seguidores a ese momento tan especial. Nada volvería a ser igual. Nada volvería a ser lo mismo. El Espíritu Santo de Dios acababa de llegar a Jerusalén en toda su fuerza y con un poder completo e intenso. Cuando las lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de los creyentes reunidos allí, Dios estaba poniendo personalmente su mano sobre sus hombros y entrando en los corazones y fe de estos hombres y mujeres. Él les estaba dando su poder, les estaba dando su aprobación para ser primeros miembros del reino